Bueno, es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Antes de continuar con el sermón, tengo un anuncio especial para los hombres. Este próximo sábado, el que es la fecha, el 12 de noviembre, este próximo sábado, vamos a tener un evento especial solamente para hombres y adolescentes varones en high school. Okay, vamos a estar, ¿cómo se dice? Jugar bowling, ¿cómo se dice? Boliches en Brunswick. Es el lugar para hacer jugar boliches en Tui, al norte de Tui y Milwaukee. Y hermano Tony tiene un papel para registrarse, para anotarse. Y Tony, could you walk around and just sign people up who want to attend? Si quiere asistir, por favor, anótese en esta lista y por favor, danos tu ¿cómo se dice? El número de tu móvil, de tu teléfono móvil, para que podamos mandar un texto con detallitos y todo así. Pero va a costar más o menos como $10 para jugar boliches y si quiere comprar comida allá, todo bien. Pero vamos a jugar como por hora y media, algo así, en Brunswick, ¿ok? Bueno, la semana pasada prediqué un sermón de 1 Juan, capítulo 3, y hablé de la importancia de amar a nuestro prójimo, especialmente a otros cristianos. Y hablé de la importancia de tener un espíritu de generosidad y que hay que ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo cuando pasan por una crisis, antes de perseguir nuestra propia comodidad o lujo. Y creo que fue claro, ¿no? Que este es el mensaje del apóstol Juan en esta parte de capítulo 3 de 1 Juan. Pero antes de continuar con el próximo pasaje de 1 Juan para el sermón hoy, quiero darles unas recomendaciones para aplicar este principio en la vida de nuestra iglesia, la Viña. Cristo dijo en Mateo 10:16, Jesucristo nos avisa que somos como ovejas en medio de lobos. Y por eso hay que ser astutos como serpientes, dice Cristo, y sencillos como palomas. Y la realidad es que hay personas que fingen ser cristianos y a veces te encontrarás también con cristianos que son tal vez inmaduros o en el proceso de mejorar su vida y todavía tienen defectos, ¿no? De carácter. Y estas personas pueden tomar ventaja de la compasión de cristianos, de la iglesia. Y así que hay que ser astutos para protegernos del abuso mientras amamos a nuestro prójimo. Y así quiero darles algunos consejos que pueden guiarles cuando personas en necesidad te piden ayuda o te expresan su necesidad. Y en el folleto tengo algunas sugerencias que pueden usar para ayudar personas o guiarles cuando te piden ayuda o expresan su necesidad. Y primero recomendamos que es mejor no des dinero prestado a personas. El dar dinero prestado puede causar varios problemas entre la relación que tienes con alguien y abre la posibilidad o la puerta para el abuso. Y no es decir que cada persona que pide dinero prestado va a abusarte, nada así. Claro que no. La mayoría de las personas pasan por una crisis, necesitan ayuda y queremos ayudarles. Pero hay personas, y hemos experimentado durante los 9 años de tener una iglesia aquí, que hay personas que tienen malas intenciones. Y, por ejemplo, hemos tenido una experiencia hace 2 años cuando unas personas pidieron dinero prestado de varias familias en la iglesia sin la intención de reembolsar a nadie. Y abusaron la compasión de la gente por miles y miles de dólares.
Esto no debe pasar, ¿no? Y hay que protegernos, ser astutos. Así, nos recomendamos no dar dinero prestado, ¿ok? Pero hay maneras de ayudar a personas en necesidad, que pasan por una crisis, que tienen buenas intenciones, pero solamente pasan por una crisis. Así hay buenas maneras. Y, por ejemplo, hay una lista allá. Pero tenemos un fondo de benevolencia aquí en Vineyard y Viña. Juntos con Vineyard tenemos un fondo de benevolencia que existe para ayudar personas en una crisis en la iglesia y también para ayudar personas con compasión, servir en compasión a personas alrededor de la comunidad. Y así es mejor dar a este fondo de benevolencia. ¿Ok? Voy a contarte por qué. Bueno, cuando alguien pasa por una crisis, pueden venir los jueves por la tarde a las 7:30 aquí en el lobby y va a ser un trabajador o una trabajadora social que puede ayudar a esa persona, puede ayudarte con una petición por dinero del fondo de benevolencia. Y como pasa es que el fondo de benevolencia no da dinero a la persona, pero ayuda directamente como pagar el gas para un mes o la electricidad o algo así. Hay límite del fondo, de lo que el ayuda que puede hacer, pero existe así para una crisis. No es algo que no puede recibir ayuda cada mes, pero es para una crisis. Y mejor, la trabajadora social o el trabajador social puede ayudar a esa persona, guiarles a varias organizaciones y diferentes recursos en la comunidad que pueda ayudarles a arreglar su situación permanentemente. También el Fondo de Benevolencia apoya otros ministerios de la iglesia. Tenemos Harvest Food Pantry, es la cosecha, es la despensa la despensa comunitaria de comida y ropa cada miércoles. Y estoy ahí casi cada miércoles. También hermana Reina, también hermana Bárbara, estamos allí sirviendo. Y si pasas por una crisis o alguien te pide ayuda, puedes mandarles a la despensa comunitaria para recibir comida buena, gratis. No es comida mala, es comida buena que puede recibir gratis 2 veces al mes. Y es para toda la comunidad, no solamente para personas de esta iglesia. Y también si necesita una chamarra para el invierno, tenemos ese dispensa de ropa. Y así pueden mandar a personas ir para ayudarles durante una crisis económica. También tenemos ese evento de dar pavos, de la bolsa para acción de dar gracias. Y también los miércoles hay el centro de cuidado, the Vineyard Care Center, el centro de cuidado de la viña, allí al lado de la despensa comunitaria. Y allí la gente allí son bien cariñosas y ellos pueden ayudar a alguien a encontrar todo tipo de recursos, como viviendas asequibles o conectarles con agencias de empleo o ayudarles a encontrar refugios para personas en crisis o otras despensas comunitarias en la comunidad. Encontrar consejería, recursos para refugiados de otros países o recursos para ayudar a personas a aprender inglés. Y así hay varias cosas que ese centro de cuidado puede ayudar en varias maneras. Así, los que recomendamos es que usan estas oportunidades, estas opciones y ayudan a personas y guían a personas a usar estas cosas cuando pasan por una crisis. Y una manera buena para ayudar a alguien es acompañarle a la despensa comunitaria o algo así, para darle confianza, porque a veces personas se sienten tímidos cuando pasan por una crisis, ¿no? Así puede acompañarles y así puede dar ayuda. Y después de la crisis, puedes mandarles al curso Paz Financiera, donde pueden encontrar o aprender
cómo mejorar su situación económica por el largo plazo, ¿no? Y no solamente viven crisis tras crisis, pero pueden cambiar su situación por el largo plazo. Bueno, ahora, adelante. Es importante no creer en todo lo que digan, ¿no? Hay tantas trampas en el mundo y hay tantas personas que tratan de engañarnos, ¿no? Algunas personas son maliciosas y quieren defraudarnos por su propio beneficio. Por ejemplo, de vez en cuando recibo correos electrónicos así. Tal vez tú has recibido un correo electrónico así. Estimado señor Oric, soy un oficial del gobierno de Nigeria y soy parte de una comisión oficial investigando la corrupción de ciertos oficiales del régimen del gobierno anterior. Estas personas han robado 300 millones de dólares de la compañía petrolera nacional y los han guardado en cuentas bancarias estadounidenses. Debido a que soy un servidor público de Nigeria, no tengo la capacidad de recuperar fondos así. Por esa razón, el presidente de Nigeria me ha delegado la autoridad para identificar ciudadanos confiables de los Estados Unidos como usted, que puedan representar a Nigeria en la recuperación de estos fondos. Como un representativo del país de Nigeria en este proyecto, recibiría usted 2% de los fondos recuperados. Lo que necesitamos es alguien con una cuenta bancaria en los Estados Unidos para recibir los fondos recuperados de los bancos y luego transferir estos fondos a la cuenta bancaria del gobierno de Nigeria. Si usted quiere ser nuestro representativo en esta recuperación de fondos, por favor, responden con el número de su cuenta bancaria, para que podamos ordenar a los bancos transferir fondos a su cuenta. También para establecer la transferencia bancaria de su cuenta estadounidense y cuenta bancaria del gobierno de Nigeria, necesitará transferir la cantidad pequeña de $5,000 para que después pueda transferir los cientos de millones de dólares. Por lo tanto, por favor, haga la transferencia bancaria de $5,000 desde su cuenta al siguiente número de cuenta bancaria del gobierno de Nigeria y así. Esta carta supuestamente viene de un oficial del Banco Central de Nigeria o de Corea o de Venezuela o lo que sea, ¿no? Y cuando recibo un correo electrónico así, por los primeros 10 segundos reacciono así. Genial. Puedo ayudar a las víctimas de oficiales corrompidos de ese país y también recibe 2% de 300 millones de dólares. Es como 6 millones para mí. Gracias, Dios. Es la respuesta a todas mis oraciones. Obviamente es tu plan. Pero después de estos primeros segundos, hay una voz en mi mente que dice, David, cálmate, espera un momento. ¿De verdad es probable que el gobierno de Nigeria va a pedir ayuda de ti para recuperar estos fondos en vez de pedir ayuda del gobierno de los Estados Unidos? ¿Es probable que ellos necesitan el número de tu cuenta bancaria para comenzar la recuperación de fondos? ¿Es probable de verdad que ellos necesitan que transfieres $5,000 a su cuenta para establecer algo? No, es un fraude. Pero así son los engaños, ¿no? Nos parecen ser exactamente lo que queremos. Es una oportunidad de ser un héroe, ayudando a la causa de justicia y llegar a ser rico en el proceso. Y también es una oportunidad de ser un héroe sin trabajar duro. Es fácil, casi instantáneo. Es tan atractivo, pero es falso. No es la verdad, no es de Dios, no es la respuesta verdadera
de nuestras oraciones. Y hoy continuamos una serie de sermones del 1 Juan. Y ahora estamos en capítulo 4. Y Juan es una carta escrita por el apóstol Juan a los cristianos en una parte del Imperio Romano que hoy en día es en el país Turquía. Y en los primeros capítulos de 1 Juan, el apóstol habló mucho del amor y la centralidad del amor al cristianismo. Habló del amor por nosotros, de Dios por nosotros y el amor que debemos tener y demostrar a nuestro prójimo, especialmente a otros cristianos. Pero también Juan habló de la importancia de mantenernos en la luz, dejar atrás la oscuridad del mundo y sus vicios y su moda de vida, los modos de vida vacíos del mundo. También Juan habló de la importancia de protegernos de maestros malos y solamente escuchar a pastores, predicadores, maestros espirituales que vivan en la luz. Porque el vivir en la oscuridad, atrapados en vicios y también escuchar a falsos mensajes, nos atrapa en la confusión y en una mentalidad del mundo. Y estas cosas pueden desviarnos de la luz y desviarnos del amor de Cristo, que es el centro de la fe. Pero si estamos confundidos, es decir, el amor sí es el centro de la fe, ¿no? Es el centro de lo que creemos y practicamos. Pero si estamos confundidos por estas falsas enseñanzas, es decir, enseñanza que no viene de los apóstoles de Cristo, nos podría llevar al problema de amar las cosas incorrectas y así fallar en la práctica de nuestra fe. Así que Juan regresa otra vez en capítulo 4 a este tema. Y voy a leer 1 Juan 4, 1 a 6. Que si tiene tu Biblia, puede abrir tu Biblia a este pasaje. Es cerca de la final de la Biblia, 1 Juan 4. O puedes verlo en la pantalla, vamos a tenerlo allá también. Dice así: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Como dije, esta carta fue escrita por el apóstol Juan en su vejez y fue dirigida a los cristianos de la provincia del Imperio Romano que se llamaba Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Y los cristianos de ese lugar fueron mayormente gentiles de varios trasfondos étnicos y varios trasfondos religiosos. En su sociedad, el perspectivo cristiano no fue el dominante de la mayoría de la población. Habían tantas voces diferentes en la cultura enseñando diferentes ideas sobre quién es Dios y cómo es Dios y cómo debemos relacionarnos con Dios y qué es la verdad y cómo podemos identificar enseñanzas verdaderas. A mí me suena mucho como nuestra situación hoy en día en Chicago, ¿no? Es muy similar. En esa época de Juan y también hoy en día, todo el mundo quiere saber cómo hay que vivir una vida buena. ¿Cómo puedes saber la voluntad de Dios? ¿Quién es Dios?
¿Y cómo puedo complacerlo? Y las enseñanzas del apóstol Pablo, entonces, a esa comunidad pueden tener aplicación a nosotros hoy en día también. Y muchas de las cartas de los apóstoles que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, fueron escritas para responder a un problema o un asunto de una iglesia o algunas iglesias específicas. Parece que Juan escribió esta carta en parte porque algunos falsos profetas han influenciado a los cristianos de estas iglesias. Fueron varias religiones en el Imperio Romano y en esa provincia la cultura griega tenía una gran influencia y la filosofía griega tenía una gran influencia en esa región. Parece que algunos falsos profetas han mezclado la filosofía griega con la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Y de esta manera causaron mucha confusión y conflicto. Y esta tendencia existe hoy en día, ¿no? Existen hoy en día personas que mezclan las enseñanzas del cristianismo con las enseñanzas de otras religiones y otras filosofías. Y causan mucha confusión. Los cristianos que están demasiado crédulos y creen cualquier cosa que escuchan pueden caer en confusión y pueden contribuir a la confusión de otros cristianos por transmitir estas ideas erróneas. Pero lo bueno es que Juan nos enseña mediante este pasaje de su carta 3 maneras de identificar falsos profetas o falsa enseñanza. Y aún mejor, nos aseguró que ya hemos vencido esos falsos profetas, porque más fuerte es Él dentro de nosotros que el que está en el mundo. Así, sabemos que tenemos la victoria y hay 3 maneras prácticas en que podemos identificar mensajeros falsos. Primero, estos falsos profetas o mensajeros niegan la naturaleza verdadera de Jesucristo que los apóstoles nos han enseñado en la Biblia. Niegan la naturaleza verdadera de Cristo. La filosofía griega en esa época tenía la tendencia de asumir que Dios o los dioses estaban completamente separados de la humanidad y no pueden mezclar, y que un Dios nunca se encarnaría como un humano. Tal vez un Dios solamente parecería como un humano, pero en realidad su esencia todavía sería divina y no humana. Sería solamente la apariencia de un humano según la filosofía griega. La idea que un Dios sería un humano sería escandalosa a los griegos. Así que parece que Juan escribió su carta en parte porque algunas personas han infiltrado las iglesias con un mensaje del mundo griego, enseñando que Cristo sí era Dios, pero no era un humano verdaderamente, que solamente pareció ser humano. Por eso Juan escribe en versos 2 y 3, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Juan habló directamente en contra de los falsos maestros que han introducido filosofía de otras religiones al mensaje de los apóstoles y así han negado a Cristo. Hoy en día ideas así existen todavía. También existe esta idea y también la opuesta idea falsa, que Cristo fue solamente humano y no es Dios. Miren cómo el apóstol Pablo explica la naturaleza completa de Cristo en su carta a los Filipenses. Es Filipenses 2, versos 5 a 8. Pablo dijo así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos.
y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo nos enseña que Jesucristo tenía la naturaleza de Dios, es decir, es Dios. Pero también tomó la naturaleza de un humano. Así que Jesucristo es Dios en la esencia de su ser, pero a la misma vez es humano en la esencia de su ser. Él es 100% Dios y a la misma vez 100% humano. No es parcialmente Dios y parcialmente humano, sino ambos, 100% Dios, 100% humano. Y esta enseñanza sobre la naturaleza de Cristo ha sido central a la teología cristiana desde los apóstoles hasta hoy. Es un poco misterioso, ¿no? No es posible explicar el mecanismo o las matemáticas de este formulario, pero es una enseñanza central a nuestra fe. Y alguien podría decir, pues no importa la naturaleza de Cristo, hay que escucharlo y seguirlo y lo demás no importa. Pero los teológicos cristianos, desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy en día, dicen que sí, es importante la naturaleza de Cristo. Es importante que Cristo fue 100% Dios, porque si Cristo fue parcialmente Dios, luego existiría la posibilidad que su sacrificio en la cruz para quitarnos de nuestros pecados fue parcialmente eficaz. Cristo pagó la penalidad por nuestros pecados, pero si fue solamente medio Dios, luego existiría la posibilidad que unos de mis pecados o unos de tus pecados fueron medio pagados. Pero la Biblia nos enseña que Cristo pagó por todos nuestros pecados y así es importante entender que Él verdaderamente es Dios. Pero a la misma vez, los teológicos cristianos nos han explicado que es importante que Cristo también vino en cuerpo humano. Algunas personas de esa época de Juan hasta hoy en día tratan de decir que Cristo no fue un humano verdadero y así no hizo milagros, no experimentó la cruz, no resucitó, que todo fueron cuentas buenas para enseñarnos temas espirituales, pero no fue real. Pero si Cristo no tenía la naturaleza de un humano, si no existió en el cuerpo humano, luego la esencia de nuestra fe no sucedió. No pagó el precio por nuestros pecados en la cruz y no nos dio vida eterna, sino resucitó y no venció la muerte. Por eso Juan y los demás apóstoles insistieron que entendemos que Cristo fue humano. Y hay otras razones teológicas que hay que entender de la naturaleza verdadera de Cristo. En Romanos 8:34, el apóstol Pablo dice, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cristo está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Si Cristo fue solamente un buen humano, pero no Dios, luego podríamos tener la idea falsa que tal vez Dios no nos escucha y aunque Cristo está intercediendo por nuestra parte, tal vez Dios no le presta atención. Pero si entendemos que Cristo es Dios, tenemos confianza porque Cristo es Dios y claro que sí, Dios va a prestarse atención a sí mismo, ¿no? Va a escuchar a sí mismo. Así no necesitamos preocuparnos que Dios no nos presta atención. También el apóstol, quien escribió el libro de Hebreos, dice sobre Jesucristo en Hebreos 2:18, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Si Jesucristo no fue humano, si Él no tomó la naturaleza de la humanidad, luego no podría entender las tentaciones y el sufrimiento que experimentamos. Pero los apóstoles nos enseñan que sí, Cristo fue humano. Y así que Él entiende toda nuestra situación. Entiende
qué es ser humano, entiende qué es experimentar la tentación y entiende qué es sufrir. Así que hay que estar alerta de todas las enseñanzas que niegan la naturaleza verdadera de Cristo, que es 100% divino y 100% humano. Si alguien niega un aspecto de la naturaleza de Cristo, incluso si esta persona está de la iglesia o es un cristiano, no tienes que aceptar su enseñanza. Bueno, el apóstol Juan nos dio otra manera de identificar mensajeros falsos. Es así, podemos identificar mensajeros falsos porque ellos son del mundo y hablan desde el punto de vista del mundo. En los versos 4 y 5, Juan dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. El mundo los escucha porque ellos dicen cosas que el mundo le gusta. Es natural, ¿no? Estar atraído a ideas y enseñanzas que nos dan lo que queremos. Es como los correos electrónicos engañosos que he recibido supuestamente de un oficial de Nigeria. Esos correos me atraen porque me dicen cosas que me gustan, cosas que quiero oír. Me ofrecen una manera de ser un héroe, ser rico y estar perezoso a la misma vez. Solamente necesito transferir unos $, usando la computadora. Así puedo vencer la corrupción y ganar millones de $, por mí sin salir de mi casa. En mis pijamas puedo hacer todo esto. Es lo que quiero oír. ¡Qué buena oferta! Bueno, de la misma manera, los mensajeros falsos enseñan cosas que nos parecen bien. Cosas que el mundo le gusta y que quiere oír. Nos enseñan ideas como, Cristo quiere que seas rico en este mundo y si lo sigues vas a ganar riquezas. O ideas que se enfocan en el ganar poder espiritual por sí mismo. Te dicen, ellos nos enseñan, tal vez algunos dicen que hay que enfocarnos en el ganar el poder espiritual por sí mismo, por ti mismo. Y te dicen que así será si sigues a Cristo. Si sigues a Cristo y haces estas cosas, vas a tener poderoso. Y es la meta, es ser poderoso. Y en vez de extender el reino de Dios, tratan de enseñarnos cómo crear nuestro propio reino espiritual en la tierra y cómo aumentar nuestro propio poder. Y esos falsos profetas hacen cosas que parecen a veces la hechicería en vez del evangelio para aumentar su poder. Hay que tener cuidado de personas así, de mensajeros falsos así. O también estos falsos mensajeros enseñan que la moralidad que Cristo y los apóstoles enseñaron en la Biblia no aplica hoy. Que podemos vivir como el mundo vive y todavía estar cerca de Dios. Estos son mensajes falsos. Una mezcla de la perspectiva del mundo y el evangelio. Y hay que rechazarlos. Hay que estar alerta cuando alguien te enseña cosas que quieres oír. Cosas que parecen ser muy similares a las enseñanzas de otras religiones o filosofías del mundo. No quiero decir que debemos alejarnos de toda idea que existe en el mundo. La realidad es que muchas de las ideas que están en el mundo vinieron de la Biblia o están compatibles de la Biblia. También hay que hablar en términos en los que el mundo entiende. Y podemos tratar de integrar lo que aprendemos en la escuela o en el trabajo, en la vida cotidiana, con nuestra fe en Cristo. Hay que integrarlos. Pero siempre hay que acordarnos que Cristo es el centro y que el evangelio debe transformar e iluminar todo lo que aprendemos en la vida. No al revés.
No hay que permitir que el mundo y sus deseos tomen el centro de nuestro entendimiento, ni dejar que gobiernen nuestra mentalidad. Cristo debe ser el centro y debe iluminar lo demás. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cristo y sus buenas noticias que los apóstoles nos enseñan deben ser el centro de nuestro corazón y punto de vista. Y por esta razón el apóstol Juan dice en el pasaje principal de hoy, 1 Juan 4:1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Hay que someter todo a la prueba para ver si es de Dios o no. Hay que someter con fuerza toda enseñanza a la prueba, incluso este sermón que les doy hoy. Hay que comparar las enseñanzas con lo que Jesucristo y sus apóstoles nos enseñan en la Biblia. Hay que orar y pedir al Espíritu de Dios confirmar en tu corazón si una idea es de Dios o no. Y también una buena manera de someter una idea a la prueba es pedir la opinión de los pastores o personas confiables en la iglesia. Y una de las maneras que nos protegemos de trampas y enseñanzas falsas que suenan bien es apoyarnos de nuestra comunidad de fe aquí en la Viña. Podemos hablar con personas confiables en la iglesia quienes han demostrado sabiduría en su modo de vivir y en los consejos que dan. Una de las cosas mejores de participar en un grupo pequeño en la iglesia y asegurar que es que podemos ayudar unos a los otros, someter diferentes ideas a la prueba, es asegurar que las cosas que hemos oído son de Dios y no son meramente cosas que parecen bien a nosotros en el momento. Por la conversación podemos ayudarnos uno a otro, probar estas ideas. Y la tercera manera que Juan nos da en el pasaje de hoy para identificar mensajeros falsos es que ellos no escuchan a la enseñanza sólida de los apóstoles. Ellos no escuchan a los apóstoles. En verso 6 Juan dice, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Los mensajeros falsos no escuchan ni tampoco siguen la enseñanza de los apóstoles, sino tratan de inventar algo nuevo y enseñar esto. Hay que tener cuidado cuando alguien quiere sacar un nuevo significado de un pasaje de la Escritura que nadie ha notado en los 2000 años anteriores desde el tiempo de Cristo. Está bien si explicas las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles a una nueva generación o un nuevo pueblo y usas términos nuevos para que puedan entender la enseñanza. Pero debe ser todavía la enseñanza de los apóstoles. ¿Recuerdan lo que Juan dijo en el comienzo de esta carta? En 1 Juan capítulo 1, en los primeros versos, dijo, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Juan dice, nosotros los apóstoles hemos tocado a Jesucristo. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Hemos aprendido de Él frente a frente. Así que creen en lo que los apóstoles enseñan. Cada vez que bautizamos a personas, afirmamos el credo de los apóstoles.
Los estudiantes de los apóstoles lo escribieron, este credo, para preservar la esencia de la enseñanza que recibieron de los apóstoles. Cristianos alrededor del mundo de varias denominaciones han afirmado este credo por casi 2000 años. Y es importante mantenerlos establecidos en esta enseñanza sólida de los apóstoles y no irnos en búsqueda de algo nuevo. Porque hay tantos pastores y predicadores y maestros cristianos en el mundo y no todos enseñan el evangelio puro. Hay muchas enseñanzas raras y que no son conforme al mensaje de los apóstoles. A veces personas se acercan a nosotros, los pastores, y nos hablan de la enseñanza de otra iglesia u otro pastor que no nos parecen ser sana y sólida. Y tal vez ese maestro o grupo usan métodos no muy sólidos para interpretar la Biblia. Y así llegan a conclusiones diferentes del significado claro del pasaje de la Biblia de que hablan. Por ejemplo, tal vez hacen cosas no recomendables como aplicar un sistema de símbolos a un libro de la Biblia que es ajeno a ese libro. Y así llegan conclusiones raras. O tal vez ese maestro o grupo agarran un pasaje de la Biblia, un verso, sin consideración del contexto del pasaje y basan toda su enseñanza en este pasaje o ese verso, ignorando la totalidad del Nuevo Testamento. Y así llegan a conclusiones que no son balanceadas. A veces quiero preguntarles, ¿quién te recomendó escuchar a este grupo o maestro? ¿A quién te recomendó este sitio de la internet donde lees esto? Así que hay que tener cuidado y someter a la prueba la enseñanza que escuchas en el radio o que lees en un libro o en el internet. No aceptas todo lo que escuchas, incluso si la enseñanza viene de una iglesia o un pastor. Juan el apóstol nos dice, sométanlo a la prueba. Es decir, agarrarlo, investígalo con fuerza antes de creerlo. No sea demasiado crédulo. En esta iglesia, la Viña y Vineyard también, tenemos un principio cuando estudiamos o enseñamos la Biblia. El principio es enfocarnos en la enseñanza principal y la enseñanza clara de cualquier libro de la Biblia que estudiamos. Hay que evitar las enseñanzas esotéricas y especulativas. No sirven para nada, excepto para confundir a personas. A veces el Espíritu Santo obra en nosotros en maneras maravillosas, que resulten en experiencias extáticas o tal vez místicas. Y yo he tenido algunas experiencias así y me han animado mucho, pero no hay que construir nuestra fe en experiencias extáticas que tenemos tenido u otras personas han tenido. Mejor debemos construir nuestra fe en la enseñanza clara de los apóstoles que ha sido transmitido fielmente a nosotros a través de 2000 años en la Biblia. Y si quieres recomendaciones, puedes preguntar a nosotros, los pastores, por libros o grupos que creemos hacen un buen trabajo de enseñar el Evangelio de Cristo y sus apóstoles. Y voy a compartir para concluir hoy, voy a compartir con ustedes un libro que en mi opinión hace un trabajo excelente de ayudarte a estudiar la Biblia. Se llama La lectura eficaz de la Biblia por Gordon Fee. Está ahí el foto y creo que está escrito en el folleto también. La lectura eficaz de la Biblia por Gordon Fee. Y en este libro te explica el tipo de literatura de cada libro de la Biblia, explica el trasfondo histórico, cultural, etc. También explica un buen método para leer y entender cada libro que es conforme a los estándares más altos de la teología y estudios bíblicos. Pero no está escrito para el erudito, sino para el cristiano normal, para tú y yo. Puedes encontrarlo
en Amazon.com o en librerías cristianas. Así es una recomendación, si quiere una. Ok. Vamos a finalizar. Quiero tomar un momento para orar por todos y les animo pedir al Espíritu Santo, tomar un momento de contemplación y pedir al Espíritu, si mantienes una mentalidad que es del mundo y no es de Dios, o si hemos creído una enseñanza que no es conforme a lo que Jesucristo nos transmitió mediante los apóstoles, ¿ok? Y déjanos pedir al Espíritu ayudarnos en quitar esto, ¿ok? Oremos. Señor, estamos aquí ante tu trono. Y Espíritu, por favor, enséñanos si hay algo que hemos creído que no es de ti, o que es una mezcla de ideas de ti y ideas falsas. Ayúdanos a distinguirles. Y Señor, te pedimos perdón por creer o ser demasiado crédulo, y ayúdanos, Señor, a ser astutos y sabios. Enséñanos, Señor, más de ti, más de tu mensaje y tu propósito, y transfórmanos más y más, Señor. Gracias por tu amor y misericordia y el guía de tu Espíritu Santo. Amén. Ok, es todo por hoy. Hay un almuerzo para los nuevos a la iglesia, una recepción para que puedan conocer a los pastores. Si se anotaron, por favor, se quedan para el almuerzo y va a iniciar a la 1:30. A los demás, disfrutan café, bagels, té y todo. Que sean la iglesia del Padre. Gracias por venir. Es todo por hoy.